Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar reunidos una vez más para estudiar la palabra de Dios en esta serie de mensajes que hemos titulado Hábitos para mejorar tu vida. Hemos mencionado dos. El primero fue el formar el hábito de leer la Biblia, de meditarla, de ponerla en práctica. El segundo hábito del cual hablamos también fue el hábito de orar, de platicar con Dios, de fortalecer nuestra relación con Dios, de poner nuestras peticiones delante de Dios, reconocer su santidad. Hoy vamos a hablar de otro hábito muy importante. Ese es el hábito de congregarse. Déjenme les digo rápidamente una anécdota personal respecto a la importancia de la gente con la que te juntas, con la que te reúnes. Cuando yo estaba en la primaria, pues no había mucho problema. A mí me gustaba ir a la escuela, regresar, estar en mi casa, hacer la tarea, jugar un poco, ver la televisión. Cuando entro a la secundaria, algunos de mis hábitos empezaron a cambiar, ¿verdad? Empecé a salir y jugaba ya con algunos muchachos en la calle. Ahí fue donde empecé a fumar. Un poco tiempo después empecé a tomar y más adelante empecé a experimentar con drogas. Y eso fue debido al círculo de influencia que yo tenía. Obviamente yo tomé las decisiones, ¿verdad? Nadie me forzó, pero era lo que yo veía. Mis amigos fumaban, tomaban, se drogaban, era lo que me influía a mí. Y así yo seguí hasta que alguien me empezó a hablar del Señor Jesucristo, me empezó a hablar de la Biblia, me enseñó que yo era pecador, que necesitaba arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, Él tocó mi corazón y yo lo hice. Una noche yo le dije al Señor Jesús que me perdonara por lo malo que hacía, por lo bueno que no hacía, porque no lo reconocía como el Señor de mi vida y le pedí que Él entrara a mi corazón. Y desde ahí empecé a leer la Biblia, empecé a orar y empecé con este hábito también de congregarme. Ahora eso es muy importante, como decía, porque la gente con la que te reúnes, con la que te juntas, va a ser tu círculo de influencia y va a ser el círculo a quien tú vas a influenciar. Por eso la iglesia es importante, ¿sí? Porque es ahí donde podemos recibir la influencia de muchos y nosotros podemos ser influencia a muchos también y ayudarnos a crecer mutuamente, espiritualmente, a madurar en la fe y a llegar a una vida de servicio donde nos apoyamos, donde nos exhortamos, donde a veces nos confrontamos por nuestros pecados. Ahora, si vemos cómo fue la idea del Señor Jesucristo, fue el llamar a hombres que estuvieran dispuestos a seguirle. Y en esta tarde vamos a ver un pasaje que está escrito en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer de los versículos 11 al 16. Y vamos a ver lo que dice Pablo y la idea de la iglesia, y vamos a ver la importancia de la iglesia, vamos a ver el por qué congregarnos, cuál es el propósito de juntarte con otras personas y cuál es también la misión que como iglesia tenemos. Sí, entonces una vez más, Efesios 4, del 11 al 16, dice así la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, este pasaje, decíamos, nos habla de la importancia de la iglesia,
Primero dice en el versículo 11, y Él mismo. Ahora, cuando dice Él mismo, ¿a quién se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Como vemos en los evangelios, el Señor llama a hombres, llama a pescadores, llama a un recaudador de impuestos, llama a uno que estaba en contra del gobierno romano, ¿verdad? Y los junta para enseñarles, para prepararlos. De acuerdo a la palabra de Dios, está con ellos aproximadamente 3 años y medio. Después, el Señor Jesús es juzgado, es torturado, es crucificado, Él es sepultado y gloria a Dios, al tercer día Él resucita. Y después asciende al cielo. Y se queda la iglesia, se quedan esos hombres para enseñar, para predicar, para discipular, para confrontar a veces el pecado. Y por eso aquí Él dice, y Él mismo, el Señor Jesucristo constituyó o dio o ofreció a la iglesia a algunos para que fueran el liderazgo, ¿sí? Los apóstoles, los profetas, dice, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces vemos que el Señor Jesús es el que edifica su iglesia. Él es el que llama a hombres para que le sirvan, para que enseñen a otros hombres y luego la cadena o la reproducción espiritual, por así decirlo, continúe. Entonces la iglesia es importante porque es el instrumento que Dios escogió a través de nuestro Señor Jesucristo para seguir con la obra que el Señor Jesucristo hizo, la obra redentora. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar la obra de nuestro Señor Jesús, como Él murió por nuestros pecados, como Él fue sepultado y como Él al tercer día, conforme a las Escrituras, Él fue resucitado. Entonces aquí otra vez cuando dice, y Él mismo dio a la iglesia hombres, decíamos, para que fueran líderes. Y ahora, ¿qué sigue? Dice en la parte, el siguiente versículo, habla de cuál es la función de este liderazgo y después cuál es la función de las personas a quien ese liderazgo va a preparar. Muy bien, vamos a ver ahora, como comentábamos, cuál es la función de ese liderazgo, de esos que el Señor Jesucristo constituyó o dio a la iglesia. Dice el versículo 12 que este liderazgo, su propósito, dice, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí vemos el propósito del liderazgo. Dice primero, perfeccionar a los santos. Ahora la palabra perfeccionar nos da la idea de dar todo lo que se necesita a alguien para realizar una obra. Otra vez, dar lo que se necesita a una persona para que éste realice una obra. Entonces, yo recuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y yo llego a la iglesia, pues yo llego con quizá la idea de que la iglesia era para que me enseñaran, para que me cuidaran, para que me visitaran, para que me buscaran, para que me dieran siempre, para yo estar siempre recibiendo, que es la idea que a veces muchos tenemos. Pero al estudiar la Biblia, al escuchar a los predicadores, a los maestros de la escuela dominical, a través de la lectura de la Biblia y de la oración, Dios me hizo ver que no era así, que ese liderazgo, ese pastor que me enseñaba, que me predicaba, esos hermanos, otros hermanos que estaban alrededor de mí, la idea era que ellos me perfeccionaran, que ellos me dieran lo que yo necesitaba para hacer una obra. Ahora, ¿cuál dice aquí el apóstol Pablo en esta carta que debe ser esa obra? Fíjense lo que sigue diciendo en este versículo 12. Dice, a fin de perfeccionar, decíamos, dar lo que se necesita a alguien para ejecutar una obra. Dice, perfeccionar a los santos. Ahora, ¿quiénes son esos santos? Como ya estaba explicando hace un momento, los santos somos los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, el liderazgo
enseña a los santos, podríamos decir a los nuevos creyentes, a los que apenas están creciendo, a los que están empezando a madurar. ¿Y cuál es el propósito de eso? Dice la parte final del versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en este pasaje, en este versículo, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el liderazgo, esto es los que el Señor ya ha preparado, que quizás son maduros, que ya aprendieron más de la palabra del Señor y sobre todo que están dispuestos a dar su vida en servicio para que otros crean. Ellos nos van a enseñar a los nuevos creyentes para que vayamos creciendo y después nosotros nos convirtamos en el liderazgo. Y luego nosotros, los que empezamos nuevecitos y nos fueron enseñando para ir creciendo, ahora nosotros vamos a enseñar a otras personas, a otros creyentes, para que ellos vayan creciendo, ellos vayan madurando y ellos lleguen a ser liderazgo. Y luego se empieza otra vez. Ese es el plan que Dios tiene, usar a hombres para que enseñen a otros hombres, para que todos lleguemos a la madurez y todos lleguemos a la idea del servicio. Déjenme, les doy una anécdota familiar de cómo pienso yo que podría hacer esto. Mi esposa y yo nos casamos, gracias a Dios nació nuestra hija Ana. Cuando Ana nace, pues obviamente mi esposa la amamanta, le da leche, y la bebé empieza a crecer, después mi esposa le prepara las famosas papillas de frutas, de verduras, se las empieza a dar, y en ese proceso también mi hija Ana empieza a usar el biberón, y llega un momento en que Ana agarra el biberón y ahí está, ¿verdad? Y luego cuando mi esposa le daba la papilla y todo, llega un momento que Ana agarra la cuchara y ella empieza a comer por sí misma. Ahora, ¿qué nos podrá enseñar esto? Es eso, que cuando una persona nace en el Señor Jesucristo, cuando una persona acepta al Señor Jesús y vuelve a nacer, necesita que alguien le enseñe, necesita que alguien le prepare la comida espiritual y se la dé. Pero debe llegar un momento en la vida de ese creyente que ese creyente debe ya empezar a preparar su propia comida y alimentarse él mismo. Después nace mi hijo Samuel y el mismo proceso, ¿verdad? Mi esposa le da el pecho, él empieza a crecer y le da el biberón y también Samuel agarra el biberón y empieza, y luego mi esposa agarra las papillas de frutas, de verdura, le empieza a dar, pero ahí interviene Ana. Y Ana dice, mamá, yo te ayudo a darle de comer al bebé. Y entonces Ana agarra la papilla, agarra la cuchara y se la da a su hermano. Y yo creo que ese es el proceso que podríamos se debería seguir en las iglesias. Está el liderazgo, le empieza a enseñar a Eduardo, en este caso a mí. Y yo estoy recibiendo, me están dando de comer, me cuidan, me visitan y todo eso. Pero llegó el momento en que Dios en su gracia me permitió a mí, pues ahora yo voy a leer la Biblia, ahora yo voy a estudiar. Y recuerdo que al principio el hermano Eleazar Rodríguez, mi pastor, me dijo, tú vas a ser el líder de jóvenes. Yo tenía como 1 año y medio de haber aceptado a Cristo y yo me consideraba un nuevo creyente, pero sin embargo Dios dio esa oportunidad y empecé a estudiar la Biblia, a preparar estudios, y empecé a enseñarle a los jóvenes, y empecé a visitar a los jóvenes, y empecé a ir a sus casas, y a algunos confrontarlos, a algunos animarlos, a otros hasta regañarlos, para que ellos también fueran creciendo. Y entonces esa es la idea. A mí me alimentaron, el hermano Eleazar y otros hermanos me alimentaron de la palabra, oraron por mí, pero llegó un momento que Dios en su gracia me permitió que yo tuviera lo necesario y yo pudiera empezar a enseñar a otros. Entonces, aquí nos vamos a detener con esta idea. La iglesia es importante porque el Señor Jesucristo la instituyó, porque es el instrumento que Él quiere usar para dar a conocer la salvación a otras personas. Ahora el Señor puso a hombres para que ellos sean pastores, sean maestros, sean evangelistas, para que se enseñe y se predique la palabra de Dios. ¿A quién? A los santos, a los nuevos creyentes, a los que tenemos poquito tiempo. Y estos, los que tenemos poquito tiempo y quizá poco conocimiento, vayamos aprendiendo, vayamos madurando, vayamos conociendo más de la palabra de Dios y nos demos cuenta
que necesitamos servir. Y empecemos a buscar lugares de servicio en la iglesia, ¿verdad? Entonces el propósito de la iglesia es preparar a los creyentes para que todos los creyentes, tanto el liderazgo como los que no estamos en liderazgo en un momento, todos participemos de la obra. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, esperemos que su palabra no regrese a Él vacía, sino que cumpla el propósito para el que Él la envió. Mañana continuaremos con lo que resta de este mensaje de el propósito y la importancia de la iglesia y de formar el hábito de congregarnos. Dios les bendiga.